Al decir Beethoven, pienso en lo que se me complica decir Beethoven, porque aunque yo soy tapatío, viví 6 años terminando la licenciatura y cursando la maestría en el Conservatorio Real de La Haya, en los Países Bajos. Entonces, Beit es Betabel y Hoven es granja, como cultivo de granjas. Ese es el apellido de Beethoven. Entonces, cuando digo Beethoven, más bien pienso en la cultura mexicana que hay sobre Beethoven. Hay una variedad de fragmentos de obras que están muy presentes en el pensamiento y la cultura popular de México, como en pocos países fuera de Europa. La música de Beethoven es muy conocida en trocitos, sobre todo a un nivel popular. Y me lleva a pensar en estos dos, Beethoven y Beethoven. Son como dos mundos muy diferentes, al menos yo así lo percibo, porque se trata de, si bien de un mismo compositor que no requiere calificativos, hay fenómenos locales muy diversos, y este es uno de los aspectos más interesantes de la música de Ludwig van Beethoven, o de ese Luis de la granja de Betabeles, como lo queramos ver. Ya nada más por el nombre ya Beethoven suscita polémica y siempre va a suscitar diferencias, discrepancias, un gran interés, una gran pasión de diferentes modos y una interpretación cultural muy diferente en distintas partes, incluso en distintas partes de México. Beethoven tiene la música de este compositor tiene su propia historia. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en el Teatro Principal o el Palacio de Bellas Artes que el Teatro Degollado de Guadalajara. Ocurre que al haber una enorme diversidad de obra, en el caso de la música de Beethoven, la música para piano llegó primero, se fue trabajando primero. Hay que decir que la música de Beethoven, además de que es un repertorio muy, muy amplio, técnicamente es muy complejo. Entonces no podemos pensar en que llegó la música de Beethoven a México para piano, sonatas por ejemplo, y entonces ya desde California hasta Guatemala se tocaba Beethoven, y de la misma manera. Eso sería una catástrofe plantear ese escenario. No a nada se parece a algo así, sino que muchas veces los músicos entraban por el puerto de Veracruz o por Tampico, y luego en carruajes en el siglo XIX se dirigían a donde pudieran salvarse de todas las vicisitudes de la ruta. Así que había muchos conciertos en Jalapa y también en la ciudad de Puebla, que ya era, digamos, la vista como una meta para las compañías de ópera, las compañías líricas que en esa época eran tan importantes. Esto tiene mucho que ver con que la música de Beethoven se retrasara en México para piano, porque el piano llega en esa ruta y tenemos los primeros pianistas en las ciudades de Veracruz, de Puebla, de Jalapa y de la Ciudad de México. Y mucho tiempo después, en realidad casi 50 años después, el piano empieza a conocerse en ciudades del occidente de México, como Guadalajara, Tepic o Mazatlán. Y de una manera muy peculiar, las primeras obras que encontramos en el centro occidente de México, en Guadalajara, para piano, tienen algunas semejanzas con variaciones y piezas de interés o de inspiración, ahora en el siglo XIX o principios del XX diríamos folclórico. Eso es muy interesante porque estas primeras piezas, que son los dos únicos jarabes que se conocen para el pianoforte, de Jesús González Rubio, conocido entre otras cosas por haber sido maestro de muchos profesores muy importantes en el occidente de México, en la historia de la música regional para la segunda mitad del siglo XIX. Esos dos jarabes presentan muchas semejanzas, muchas afinidades con las bagatelas Opus 33, e incluso podemos ver que hay algunos componentes de la música
folclórica regional o popular. El término folclore es bastante equivocado para hablar para la época de Beethoven, porque es un término muy del siglo XIX avanzado. Pero se debe mucho a Beethoven esta perspectiva en que la música de los pueblos del centro de Europa en un principio, por ejemplo gitanos, pero también del norte de Europa, del occidente no tan conocido como Escocia, que empieza a surgir con un gran interés musical, se debe un poquito a Haydn, poco a Mozart y mucho a Beethoven. Y cuando viene esta música con un sabor, con una rítmica muy vivaz, que eso caracteriza, es algo muy importante. Hablamos de Beethoven muchas veces en términos de melodía, muchas veces en términos de gran orquestación, muchas veces en términos de armonía, como no. Pero uno de los aspectos más importantes y más impresionantes en Beethoven es la variedad y el poder de sus proposiciones, de sus propuestas rítmicas. Y esto me parece que viene de una gran capacidad de análisis y de percepción, de imaginación, a partir de un patrimonio musical popular. No es una casualidad que Beethoven se identifique tanto en un principio, en tiempos de su Sinfonía Tercera, con la figura libertaria de Napoleón. Es originalmente una figura muy popular. Y no es una casualidad porque estamos en una época, fines del siglo XVIII, de un gran fervor, yo no diría patriótico. El concepto de patria va a tardar mucho en desarrollarse en Europa y ser transmitido a México, sino íntima y legítimamente popular. Y aunque Mozart jugó un poco con esto y no tuvo tiempo para desarrollarlo mucho más porque murió bastante joven, y Haydn lo hacía de manera tímida, Beethoven lo hacía de una manera completamente espontánea y auténtica. Esto es el primer aspecto que enlaza la música de Beethoven profundamente con el oído del pueblo mexicano. Ya hay mucho, aunque sea música hipotéticamente o supuestamente muy abstracta, que también Beethoven es un campeón en sus acercamientos muy originales a lo abstracto en términos musicales. Beethoven también tiene una variedad de expresiones rítmicas que son palpablemente populares e incluso bailables. Se han hecho propuestas coreográficas para mucha música de Beethoven que no fue hecha en un principio para eso, pero tiene esa pujanza rítmica, incluso hace bailables hasta algunos movimientos de sus sinfonías. Pero aquí se cruza un aspecto muy complejo que no daría tiempo para explicarlo ahora, pero estoy seguro que nuestro auditorio se va a deleitar con un par de reflexiones a partir de la posibilidad de que Beethoven conociera jarabes. Hace un momento dije que Jesús González Rubio y después su principal discípulo, Clemente Aguirre, estaban muy empapados en la cultura popular y eran músicos muy interesados en el repertorio del jarabe, que es un repertorio por excelencia rítmico y bailable, muy característico, muy asociado a la cultura popular mexicana del siglo XIX, también del siglo XVIII. Lo que voy a decir ahora es que en ciertos círculos de discusión se habla de que Beethoven tal vez adoptó cierta información musical que venía de México, tal vez de Venezuela, tal vez de alguna parte del continente americano, sobre todo en materia de rítmica, y que esa información la captura de alguna manera Alexander von Humboldt en sus viajes al continente americano. Esto me parece que es completamente falso, porque von Humboldt, que era un gran botánico, un gran naturalista, sabía muchas cosas sobre el comportamiento de los astros, sobre la geología. En fin, son muy vastos los conocimientos de von Humboldt de la economía de la época, pero la música no era su fuerte.
Y otra cosa muy importante, de algunas de las piezas alegadamente más, entre comillas, no sé si decir mexicanistas o supuestamente rítmicas o asociables al jarabe, son obras que están en el catálogo de Beethoven a partir del año de 1795. Aquí hay algo, ya me voy a acercar al final de esta historia, que es que Humboldt no fue el primero en encabezar una expedición científica de Europa a América, por supuesto que no. Ya había siglos, 4 siglos, 3 siglos, 3 siglos más o menos de acercamiento de los europeos para entender qué era este conjunto de pueblos y una geografía tan extensa como las Américas. Pero no viene el caso aquí enumerar cada una de esas expediciones. No, la más importante, anterior a la de Humboldt, es una expedición encabezada por un señor Bustamante y su colega Alessandro Malaspina, que en nombre de la corona española navegan en 2 fragatas saliendo de Cádiz hacia Sudamérica, le dan la vuelta a Sudamérica, llegan a Acapulco y continúan ese viaje hasta Norteamérica y después rodean el Pacífico, pasan por Sydney en Australia y después cruzan Micronesia, regresan a Sudamérica, regresan por Atlántico naturalmente a Cádiz de nuevo. En esa expedición iba un botanista, un naturalista que tenía formación musical, Tadeusz Henke, un protegido de las cortes austriacas que es muy cercano a la familia von Swieten, y que está muy cerca de las cortes de los príncipes Esterházy, y que llevó algunos apuntes que sabemos que van a parar a manos de los amigos de Mozart, que estaba recién muerto. Aquí se cruza esta situación con el hecho de que un joven de escasos 24 años, Beethoven, se queda solo en Viena. Quiero decir solo en el sentido de que Mozart ya había muerto, como ya dije, pero también Haydn, su mentor principal, estaba viajando a Londres, donde tuvo grandes éxitos, y se queda solo Beethoven en un mundo que lo va a favorecer mucho, porque empieza a ser la sensación cultural, musical, la atracción mayor en las cortes de las monarquías del centro de Europa, y ocurren varias cosas en ese año 1794-95. Aquí es donde hay un eslabón perdido. Necesitamos investigar más los musicólogos, en particular los mexicanos, qué supo Beethoven de estos materiales llevados por Henke, dónde terminaron los materiales que recopiló Henke, dónde está toda la música en torno a la familia von Jancan, que eran de los más allegados a Mozart, al grado de que sus mejores amigos estrenaban sus piezas, una familia noble que estaba muy cerca al desarrollo científico de la época. Es decir, se discutía, ¿y cómo es la música de esos pueblos? Tenemos grabados que hace el grupo de Tadeusz Henke, donde se muestran coreografías. Eso está publicado. Y la música, me quiero aventurar a formular una hipótesis que debe ser puesta a prueba seriamente. Quizás era mejor utilizar esos materiales para construir una música intensamente beethoveniana, sin necesariamente decir que se había tomado material de otra parte del mundo, como México. Pero lo cierto es que es muy sospechoso que el scherzo del cuarteto número 6, que es de esa época, de pronto salta a un estilo que es un jarabe jarocho. No solamente el hecho de que Acapulco sea un puerto tan cercano por el istmo a Veracruz, donde se pudo haber recogido esta música, sino por el hecho de que los Bustamante tenían familia en la Ciudad de México, no habría que comprobar,
si el famoso compositor, famoso porque aparece mucho en los libros de historia y de cuya música sabemos casi nada, José María Bustamante, era familia del capitán Bustamante, por ejemplo. Tenemos preguntas allí muy palpitantes que no hemos sabido responder hasta ahora, pero creo que muy pronto, dada la sistematización de la documentación histórica y de estudios a mucha profundidad en la obra de Beethoven, y con un poco de ayuda de la inteligencia artificial, podríamos, estoy seguro, enriquecer la discusión. No importa si llegamos o no a una conclusión absoluta. Creo que lo más interesante en torno a la música de Beethoven y de su evolución como creador es la discusión. Necesitamos aprovechar las mejores herramientas que tenemos en estos días para hacer una lectura tan profunda como podamos de la obra de Beethoven para saber si podemos avanzar en esta dirección que estaba comentando. Y para concluir esta pregunta, en cuya respuesta ya me tardé bastante, pero creo que es imposible no apasionarse por el tema. En las últimas obras de Beethoven son una especie de síntesis de toda su gran aventura de exploración en todos los parámetros de la música que tenía él a su alcance. Él agota por completo la orquesta sinfónica y entonces la reinventa. Y eso ya lo había hecho con otros ensambles de cámara, con el mismo piano. No es el piano del último Bach, que Bach trata de entenderlo y muere. Beethoven vive en carne propia la revolución técnica del piano, pero lo traslada casi del lenguaje de un clavecín a casi un lenguaje armónico del futuro muy lejano, ¿no? No perdamos de vista que muchos de los pensamientos y de los aspectos técnicos más complejos en la música de un Chopin o de un Schumann provienen de Beethoven. Y con la orquesta igual. Si pensamos en las propuestas más geniales o creativamente asombrosas de un Berlioz o de un Brahms o de un Wagner, podemos trazar con relativa facilidad el parentesco con el gran legado de Beethoven. Desde su inicio con el piano y ensambles pequeños, hasta ensambles no tan pequeños, hasta banda, hasta orquesta sinfónica, no ya la de Haydn y Mozart, sino la orquesta que Beethoven desea para construir un nuevo mundo sonoro, con coro, que es pues no la más grande aportación a mi gusto de la novena, que tiene muchísimos elementos que nos asombran, pero sí, ese es como la cereza del pastel, ¿no? Una obra tan monumental en forma sonata, siguiendo la tradición de una sinfonía que como forma la reinventa, pero además que concluya con un cuarto movimiento tan poderoso, tan vasto, con coro y tratado como es el coro en Beethoven. Bueno, estamos hablando de un parteaguas en la historia, no de la música solamente, sino de la cultura occidental. ¿Por qué no floreció la propuesta orquestal y coral de Beethoven en el México del siglo XIX tal cual él la estaba formulando en el primer tercio del siglo XIX? Bueno, primero porque la música instrumental no era muy del agrado de la iglesia. La iglesia, que era el escenario, por decirlo de esta manera, el escenario musical por excelencia de la Nueva España, sobre todo siglo XVIII y principios del XIX, era intensamente católica. De manera que la llegada de la música de un compositor protestante con coros era definitivamente un problema. Por otro lado, la iglesia prefirió darle atención y prestarle espacio físico, incluso recursos económicos, a una música que se acercara más a la ópera italiana. Porque tanto las autoridades novohispanas y después las de México, que empieza a pretender ser una nación independiente,
dan una continuidad de esta tradición de ópera italiana en el entendido, en el supuesto de que la característica mayor de la musicalidad mexicana es la lírica, el sentimiento. Con el fin del siglo XX inclusive, empezamos los especialistas a darnos cuenta que todo esto fue también una invención, una construcción política para favorecer intereses económicos y políticos ligados originalmente a la Iglesia. Por eso tarda tanto en divulgarse la música, sobre todo la que requiere mayores recursos musicales y técnicos, como las sinfonías de Beethoven, y es hasta después de la nacionalización del Conservatorio Nacional de Música, que ocurre en 1877, que se va consolidando, no de golpe, se va consolidando la orquesta sinfónica, una de las 2 o 3 orquestas sinfónicas profesionales estables de este país, que es la Sinfónica del Conservatorio, y con la que el mejor director sinfónico de esa época, el maestro Carlos Julio Meneses, empezó a estrenar esta música. Fue un proyecto de vida para Meneses. Y además lo formulaba como que te voy a poner una sinfonía de Beethoven, pero también vamos a programar música polifónica renacentista, porque seguía habiendo muchísimo recelo durante el Porfiriato de una música que fuera un repertorio, una cultura que se acercara demasiado al protestantismo. Esos conflictos son tan tremendos en México. Creo que no exageraría en decir que el estreno profesional de la novena sinfonía de Beethoven coincide con la Guerra Cristera. Es decir, ¿en qué año muere Beethoven? 1827, el primer centenario, 1927. ¿Qué está ocurriendo en México? El estreno profesional, y lo digo así profesional porque los intentos de 1895, 1909, 1910, en el contexto del centenario de la independencia de México, fueron procesos muy accidentados. Un obstáculo muy importante muy importante para la difusión de Beethoven ya en el segundo tercio del siglo XX en México, es que ya había pasado mucho tiempo de la música de Beethoven en Alemania y en Europa. Es decir, no se formó en México una cultura sobre Beethoven en el siglo XIX que de una manera natural llevara a una consolidación de repertorio con orquestas sinfónicas como algo automático. Fue una gran lucha, y repito el nombre del maestro Carlos Julio Meneses, porque él sentó las bases de lo que sí ocurrió en el siglo XX, la lenta configuración de una cultura mexicana sobre una cada vez más amplia visión, más amplia entendimiento de la música de Beethoven. A lo cual, poco más tarde, va a ser una soprano, Irma González, quien se pone al frente de esta batalla. Y no solamente, Irma González no solamente defendió el proyecto de fomentar una cultura de Beethoven por razones obvias, como ella como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, sino porque Irma González detectó que había un vacío en la cultura musical en los conservatorios mexicanos a ese respecto, a pesar de todo lo que hizo Carlos J. Meneses y también de lo que hizo Julián Carrillo, que dirigió las 9 sinfonías de Beethoven en varias ocasiones en la historia de la música sinfónica mexicana, hasta conectar con la gran migración europea que ocurre en México después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya cambia todo, porque empiezan a llegar maestros como Sergiu Celibidache, como Kleiber, maestros de un gran prestigio, que traían ese proyecto de consolidar una cultura musical y de manera muy enfática lograr que las 9 sinfonías de Beethoven fueran repertorio ordinario en la programación de las orquestas mexicanas, algo que se consolida con la Olimpiada de 1968. Ojo también con esta fecha. Beethoven tiene siempre la suerte o la vocación de incrustarse o coincidir con procesos políticos muy complejos. Y al ser un compositor alemán, 1920, no solamente está ocurriendo la cristiada, está terminando todo lo que vienen las consecuencias, las secuelas de la Revolución Mexicana, y culturalmente la más importante, el nacionalismo musical mexicano.
Entonces, ¿cómo decirle a los jóvenes como Carlos Chávez o Silvestre Revueltas, jóvenes, compongan o dedíquense a estudiar mejor y a copiar modelos de lo que ocurrió en Austria y en Alemania hace 140 años? Para nada. El movimiento estridentista mexicano de los años 20, de esa misma época, decía, en palabras de Germán List Arzubide, un poeta de esa generación, Chopin a la silla eléctrica. Y lo decían en broma y lo decían en serio. Ese movimiento muy ligado al movimiento anarquista mexicano rechazaba que hubiera nuevas influencias europeas en todos los aspectos de la cultura mexicana. Por otra parte, esa generación dio pocos ejemplos de contraste en esa línea, pero ahí está Silvestre Revueltas, que probablemente es el mayor compositor en términos de poder musical y originalidad y capacidad de imaginación, instrumentación, muchas otras cualidades que tiene, y va en una dirección muy aparte, ¿no? Mientras que Carlos Chávez es un compositor que siempre está tratando de encontrar un balance de influencias y asume una influencia directa de Beethoven, pero la mexicaniza muy a su entender. La prensa de la época, en los periódicos como Excelsior o El Universal, registra esos temas, pero repito, están muy cruzados los intereses políticos. Entonces, ese momento para Beethoven no fue el mejor. A mí me parece que el mejor momento para profundizar, conocer la música de Beethoven, en particular la música instrumental como los cuartetos de cuerda, que son difíciles de comprender en toda su extensión, y la obra sinfónica, y en particular la novena, la mejor época es ahora mismo, en México, porque tenemos muchísima información disponible, accesible, y porque tenemos grandes orquestas profesionales en este país que ya ofrecen interpretaciones propias, mientras que en 1927 a duras penas los maestros tocaban de acuerdo a un proyecto de orquesta y a una cultura orquestal sinfónica que se iba consolidando. La música sinfónica en México data de momentos previos a la Guerra de Reforma. El primer concierto que tenemos en Guadalajara, digamos que en ese momento se pone la piedra angular del Teatro Degollado, que se estrena hasta 1866, pero en 1857 Clemente Aguirre y Cruz Balcázar organizan un concierto con música de Clemente Aguirre, con una pieza maravillosa que se llama Himno a Hidalgo, donde hay una paráfrasis del tema del motivo inicial del himno de Jaume Nuno, un catalán que escribió la música del himno nacional mexicano, que es ta ta ta. Eso está presente en las bagatelas de Beethoven, está presente en los minuetos, en variaciones de Beethoven, es muy muy constante. El quinto minueto y luego variación del quinto minueto, el trío del quinto minueto y luego el sexto minueto presentan este tema. No me extrañaría que con un análisis muy minucioso, muy detallado, veamos esa influencia de Beethoven en uno. Todos los himnos nacionales latinoamericanos están inspirados en Rossini, son música estilo italiana. El mexicano es bastante sui generis en ese aspecto, porque lo escribió un catalán profundamente influenciado por Beethoven. Pero lo que quiero decir con esa fecha de 1857 es que en Guadalajara se da ese gran concierto con una orquesta sinfónica y con un coro que interpretan este himno a Hidalgo. Entonces, otros 7, ¿verdad? 1857 a 1927, pues son varias décadas en las que adivinaríamos nosotros pues, que debió de haberse dado un proceso de maduración, de manera que para 1927 hubiéramos tenido grabaciones de la mejor calidad para la época, ya había grabaciones como en compañías como RCA, con este tipo de materiales. Pero, a ver, se nos atraviesa Guerra de Reforma, segunda intervención francesa, todo el régimen porfiriano que termina en la Revolución y la Guerra Cristera. Es un país que no termina
de organizar sus aspectos principales de vida política, social, económica, que son eco de todo el proceso anterior de conquista y de sometimiento y todo el proceso tan complejo que ya sabemos a través de la colonización española y colonización europea sobre México. Entonces, lo interesante que yo quiero plantear aquí es que este proceso como de colonia, de conquista, de avasallamiento, no es unidireccional. El Mediterráneo actualmente está lleno de nopales y magueyes. Eso nadie lo previó. Investiguemos, veamos si a partir de 1795 en verdad puede haber elementos, sobre todo rítmicos, en la música de Beethoven, al grado de transformar su propia imaginación como compositor y sesgar su obra creativa hacia su etapa de madurez. Entonces estaríamos hablando como de un doble ciclo. La influencia de la cultura musical de México sobre Beethoven y la influencia de Beethoven hasta en el motivo con el que empieza el himno nacional mexicano. La influencia de Beethoven sobre la música sinfónica en el México, no quiero decir moderno, el México actual y el México sinfónico que consolida una cultura musical es total. Porque la orquesta de Beethoven y ese formato de orquesta y coro es único. Ese es el límite de la música sinfónica. Después viene Wagner, pero Wagner es como una especie de implosión. Beethoven es una explosión cultural hacia muchas partes del mundo y Wagner se pasa de alemán, implota. Es tan difícil que hubiera en México o en Brasil, en otros países latinoamericanos, en Venezuela, en Colombia, era imposible si apenas había modo de organizar una orquesta en el formato beethoveniano, ahora uno wagneriano. Eso jamás pasó, no pudo haber ocurrido. Y empezó a implotar después de Wagner muchos aspectos de la cultura europea. Tan es así que la propia tonalidad implota. Y entonces hay otros procesos que llevan al serialismo, por ejemplo, la música dodecafónica, el atonalismo, muchas cosas. Esas son como otras pequeñas explosiones que ahora ya están apaciguadas. Me parece que hay un retorno al aprecio, especialmente compositores mexicanos de relativamente nuevas generaciones, una revaloración del poder del ritmo en la música sinfónica. Y esto lo vemos muy claro en compositores como Arturo Márquez o Gabriela Ortiz, que son ampliamente conocidos entre los compositoras de música sinfónica mexicana. Esos compositores trabajan con una orquesta que se parece más a la orquesta límite que construyó el propio Beethoven con la Novena Sinfonía que a Wagner o que a Haydn. Entonces, si me preguntan cuál es la mayor influencia de Beethoven en la música sinfónica mexicana actual, pues en términos de formato, toda. Repito, no Arturo Márquez, Gabriela Ortiz y otros más colegas no pueden componer para un modelo wagneriano porque ya no existe. O sería descabellado, es algo carísimo, ahora es algo extremadamente dispendioso y eso no va a ocurrir. Si quieren componer en un formato como de orquesta barroca, eso ya se ha hecho. Manuel Enríquez, por ejemplo, tiene un concierto para dos violines con una orquesta que parece más orquesta barroca, concierto barroco para dos violines. Y eso ese modelo se ha revisitado y componer en el formato de Haydn es como poco usual. El formato sinfónico y con coro incluso actual es el formato que estableció Beethoven. Otra cosa, no hay que hablar solamente de la música sinfónica y olvidarnos de la música de cámara, ni viceversa. Los cuartetos de cuerda son clave para entender toda la obra de Beethoven. Haydn compuso decenas de cuartetos de cuerda, Mozart no tantos como Haydn, pero compuso muchos. Beethoven estableció como una cota y estableció también lo que entendemos a partir de ese momento como el cuarteto de cuerdas, como el escenario camerístico más complejo que existe. 4 cuerdas, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo. Ese es el formato, digamos, para las pruebas de fuego
de una compositora, un compositor joven que empieza, pero también para el más experto. Yo diría que son de las mayores, no quiero hablar del repertorio para piano porque es mucho más conocido y es muy amplio, pero el mundo de los cuartetos y el mundo sinfónico son dos de las mayores marcas en la cultura musical occidental que da Beethoven y que todos los músicos profesionales conocemos y nos apegamos a ese modelo. Así que en ese sentido formal, Beethoven es una influencia absoluta. En el sentido de la rítmica, ya lo mencioné, donde más bien la tarea es averiguar qué tan descendientes somos del linaje de Beethoven, o más bien Beethoven cuánto tomó del linaje musical y de la rítmica musical mexicana. Bueno, como ya mencioné, el haber formado una cultura musical beethoveniana en México es algo costosísimo en todos los aspectos que nos imaginemos culturalmente. Culturalmente es de lo más complejo. Así que imagínate que no hubiera ya continuidad de ese desarrollo que ha costado tanto tiempo. Puede haber perspectivas que pues señalen que pues, Beethoven no es mexicano, pero ni siquiera sabemos si Beethoven no es mexicano. Tendríamos que contestar estas preguntas, porque es muy posible que haya una huella cultural de México en Beethoven. Entonces sí tiene algo de mexicano. Vamos, olvidémonos del tema de esta dicotomía colonial, vasallaje y colono. Me parece que la cultura más bien es un sistema muy complejo de iris y venires, y si esta maduración ha costado tantísimo al pueblo de México, me llama la atención que en el Palacio de Bellas Artes, a un costado, el costado poniente, hay un gran monumento a Beethoven. Todo eso ha costado al pueblo de México. Entonces tiene que haber una continuidad y una valoración de ese legado para entendernos mejor y usar el espejo de Beethoven y de su música para vernos nosotros mismos y también para ver a Europa y ver cómo hemos evolucionado como sociedades, que hemos ido dramáticamente de la mano, coexistiendo y siendo más o menos conscientes de nuestra mutua existencia desde 1519. Entonces, enmarco yo esta muy feliz ocasión de sembrar conciencia de la importancia de la Novena Sinfonía de Beethoven en esta complejidad multicultural. Para 1927 no estaba muy avanzada la construcción, pero no estaba terminado el Palacio de Bellas Artes. Ya se había demolido el teatro principal, donde habían ocurrido los grandes conciertos del siglo XIX. La Orquesta Sinfónica, el Conservatorio Nacional, daba sus conciertos en el edificio me parece que estaba en la calle de Moneda, en el centro de la Ciudad de México, porque el actual Conservatorio Nacional de Música en la calle de Presidente Mazarik, en Polanco, data de 1960, 58, por ahí. Es una obra del arquitecto Mario Pani, ya muy posterior. Entonces, incluso hasta en ese aspecto hay un punto crítico. O sea, no es un concierto como nos imaginaríamos ahora en Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica Nacional. Era un mundo, ese México de 1927, el primer centenario mortal de Beethoven, un mundo muy convulsionado, y la política y la cultura mexicana estaban pasando por una de las etapas más complejas de las últimas épocas. 200 años de una obra maestra, la Novena Sinfonía de Beethoven, es muy fuerte en términos de memoria cultural. Si pensamos que también los 1820 es la época en que muere el propio compositor, pero lo que está ocurriendo en México es también muy complejo, ¿no? Estamos muy cerca del asesinato de Vicente Guerrero, estamos muy cerca de la Guerra de Texas. Son años muy convulsos, y 100 años después hay otro escenario muy adverso, ¿no? Yo creo que estos son, por eso lo mencioné hace un momento, son los 200 años, este bicentenario, marcan el momento ideal para acercarnos a la obra de Beethoven. El pretexto es la Novena Sinfonía,
pero vale la pena escuchar, como ya dije, la obra para piano completa o las sonatas, los cuartetos de cuerda, las 9 sinfonías. Este es el pretexto. Estamos en una situación muy favorable para por fin saborear, disfrutar de esta hermosa música.